Criterios para la selección y empleo de materiales restauradores en el sector posterior. Los objetivos de esta clase son que sean capaces de relacionar los contenidos y procedimientos trabajados hasta el momento con las características propias de las piezas dentarias del sector posterior y de las lesiones que las afectan, y tomar decisiones racionales y basadas en evidencia en la selección y manipulación de materiales dentales de inserción plástica para restaurar lesiones del sector posterior. ¿Qué materiales se usan en el sector posterior y para qué se usan? En la técnica de restauración sándwich, como ya dijimos, se emplea un ionómero vítreo para completar una parte del volumen de la preparación, ya sea para disminuir el volumen de composite como un recurso para manejar el impacto del volumen y estrés de contracción, o para aprovechar la liberación de fluoruros y su efecto biológico en la dentina, o como recurso para lograr integración en dentina profunda o muy permeable. Como en cualquier sistema complejo, para que funcione el conjunto, es decir, para que haya integración real, tiene que haber adhesión, tanto micromecánica o específica, entre los diferentes componentes. La adhesión del composite que se coloca como material definitivo sobre el ionómero vítreo, utilizado como base, relleno o lining, es de naturaleza micromecánica y se logra mediante el tratamiento de la superficie del ionómero vítreo o ionómero vítreo modificado con resinas, conjuntamente con los tejidos dentarios que están expuestos, con los diferentes pasos del sistema adhesivo que se utilice, ya sea de autograbado como de grabado independiente. Por supuesto, una vez completada la maduración o segunda fase de fraguado en los ionómeros vítreos convencionales y luego de completada la activación del componente orgánico en los ionómeros vítreos modificados con resina. En un trabajo de investigación se estudió la adhesión del composite de la restauración al ionómero vítreo utilizado como base o lining. Las superficies se trataron con Clearfield S y Bond, un sistema adhesivo de autograbado de 2 envases, y se encontraron valores de adhesión de entre 22 y 24 megapascal. Cuando se analizó la forma de falla, se encontró que la mayor parte de los fracasos se debía a fallas cohesivas o mixtas. Cuando la falla es cohesiva, implica que la tensión no supera la resistencia adhesiva, pero sí superó la resistencia de alguno de los materiales involucrados. Por lo tanto, uno de ellos se rompe, pero no se separan las superficies adheridas. Por lo tanto, en estos casos, la adhesión no es la que falla. Cuando la falla es adhesiva, se separan las superficies y quiere decir que la tensión aplicada superó la resistencia adhesiva. Cuando la falla es mixta, implica que ocurren ambos fenómenos a la vez. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del uso de los composites en el sector posterior? Las propiedades mecánicas son muy importantes porque premolares y molares están sometidos a cargas de elevada magnitud aplicadas en superficies muy pequeñas, por lo que las tensiones generadas en las estructuras dentarias y restauradoras son muy grandes. El módulo de elasticidad y la resistencia de los composites dependen, como estudiamos, de dos grandes áreas: de la proporción de relleno cerámico, que debe ser mayor al 55% en volumen, y del tipo y calidad de polimerización de la matriz orgánica. Así, matrices con elevado grado de entrecruzamiento se relacionan con materiales con mayores valores, por ejemplo, de módulo de elasticidad. La resistencia al desgaste, en cambio, depende del tamaño de las partículas de relleno. Como también trabajamos cuando estudiamos los composites, más importante que el promedio del tamaño de partículas, que es un dato que no nos provee ninguna información útil, lo que nos permite inferir el comportamiento de la superficie es el tamaño de las partículas de mayor tamaño presentes. Este valor se refleja en el rango, la calidad de la polimerización, es decir, cantidad de dobles enlaces activados y grado de entrecruzamiento del producto final, depende de la cantidad de energía recibida y también de otros factores como el tipo de monómeros incluidos en la formulación y la concentración y tipo de iniciador, entre otras. En el caso de preparaciones en el sector posterior, comienza a tomar importancia un factor que en el sector anterior no es tan relevante. En las preparaciones del sector posterior, la distancia entre el extremo de una fibra óptica y la superficie del material muchas veces no puede ser la deseable, que es mínima, sino que por la anatomía dentaria la fibra óptica no puede aproximarse a la superficie del composite. Hasta una distancia de 6 milímetros no hay mayores efectos en la calidad y profundidad de polimerización del composite. A partir de esa distancia, es decir, para distancias mayores a 6 milímetros, ya hay que pensar en incrementar el tiempo de activación para compensar la disminución de la energía por aumento de distancia o emplear fibras ópticas de puntas extra delgadas para disminuir esa distancia. La cantidad de energía recibida por el material depende de diferentes factores: de la irradiancia de la unidad de curado, del tiempo de exposición y de la superficie sobre la cual incide. También hay que tener en cuenta que parte de esa energía es absorbida por el relleno y los pigmentos incluidos en la formulación. Es importante destacar que la opacidad o translucidez, digamos óptica, del material, es decir, su comportamiento frente a la luz blanca, no necesariamente refleja su capacidad de transmitir la luz de 470 nanómetros. Puede ocurrir que composites de esmalte resulten más opacos a la luz azul que otros de dentina. Por esto es importante seguir las instrucciones de los fabricantes en cuanto a los tiempos de activación.
El mayor volumen de material requerido para las preparaciones del sector posterior hace que el manejo de la contracción volumétrica y el estrés de contracción sea crítico, ya que los efectos son proporcionales al volumen de material. Una estrategia, como ya dijimos, podría ser el uso de ionómeros vítreos como relleno o base para reducir el volumen de composite, pero a expensas de incorporar interfaz y, según algunos estudios, resignar algunos años de longevidad de la restauración. La otra estrategia es el uso de capas oblicuas que no conecten más de dos paredes adyacentes para tener una superficie de liberación adecuada en relación a las superficies adheridas, con poco volumen de material en cada capa y un espesor de capa de hasta 2 milímetros. Se debe tener extremo cuidado con la velocidad de reacción con el calor generado por la luz más el calor generado por la exotermia de polimerización. Los composite bulk fill, como analizamos oportunamente, se desarrollaron para disminuir el impacto de la contracción volumétrica y del estrés de contracción en las restauraciones del sector posterior. Es un recurso posible si se tiene en cuenta que al menos hasta ahora la disminución de la contracción se obtiene mediante el uso de monómeros de mayor peso molecular y una menor tasa de dobles enlaces, por lo que la red es menos entrecruzada, con el consiguiente efecto en las propiedades mecánicas de disminución al menos leve del módulo de elasticidad. En cuanto a la adhesión a dentina, si bien estos conceptos aplican también a restauraciones en el sector anterior, en el sector posterior, dada su alta exposición a cargas, la obtención de integración cobra aún mayor relevancia desde el punto de vista mecánico. En el caso de la profundidad permeabilidad de la dentina, la doble nomenclatura se debe a que la profundidad es un valor relativo, ya que en un premolar la dentina profunda puede estar relativamente a escasa profundidad. El concepto que mejor describe la condición es permeable, pero ambas denominaciones se utilizan cotidianamente. La dentina superficial e intermedia, en la que predomina la dentina intertubular, rica en fibras de colágeno, es la más favorable para el logro de adhesión mediante sistemas adhesivos y la obtención de la capa híbrida. En el caso de la dentina profunda o cercana a la pulpa o permeable, la proporción de dentina intertubular disminuye drásticamente hasta ser prácticamente mínima, con un predominio de túbulos, y dentina peritubular con escasa presencia de fibras de colágeno que puedan ser expuestas e impregnadas. Es por eso que para las áreas de elevada permeabilidad o cercanía a la pulpa se proponen diferentes enfoques. En algunos casos, el uso de sistemas adhesivos de autograbado o universales en modo autograbado. Este enfoque se basa en evitar una aún mayor apertura de los túbulos mediante la desmineralización en el grabado independiente, y la otra estrategia propuesta es la aplicación de un lining de ionómero vítreo o ionómero vítreo modificado con resinas en la zona donde se nota la elevada permeabilidad y tratar al resto de la dentina de la forma habitual. Esta estrategia se justifica desde el punto de vista de que la adhesión del ionómero vítreo es a través de la interacción con el calcio y no con el colágeno, y la dentina peritubular es rica en calcio. La información necesaria para seleccionar y manipular adecuadamente los materiales de uso en el sector posterior se encuentra en los prospectos provistos por los fabricantes, en los perfiles de productos, que son publicaciones también de los fabricantes, más extensas que un prospecto destinado a la promoción de los materiales, y por supuesto también la literatura científica. Algunos ejemplos de información comercial para repasar. En los composites, un dato clave es el rango de partículas de relleno, o en su defecto, el mayor tamaño de la partícula presente, que permite inferir la capacidad de ser pulido y mantener la lisura superficial y la resistencia al desgaste. Y también podemos saber de qué tipo de composite se trata, si es un composite híbrido, micro o nano, o un nanoparticulado. En este caso es un micro-nano híbrido. Dos datos que no aportan información de utilidad y por eso no nos sirven son el promedio de tamaño de partículas y el contenido de relleno en peso. Y sí constituye información útil el contenido de relleno cerámico en volumen, porque de este dato dependen la mayoría de las propiedades mecánicas. Por eso es importante saber a qué hace referencia un fabricante cuando pone filler o relleno, si ese relleno es cerámico o una parte es de composite prepolimerizado. Otros datos importantes son la profundidad de curado y el tiempo de activación requerido según la irradiancia de la unidad de curado utilizada y la opacidad o translucidez del material. En este caso, el rango de tamaño de partículas, el hecho de que sean inferiores a 100 nanómetros y la incorporación de clústeres o aglomerados implican que este es un composite nanoparticulado y el contenido de relleno cerámico es del 63.3%. En el caso de los ionómeros vítreos, la relación polvo-líquido se relaciona con las propiedades mecánicas del material y los tiempos de mezcla, trabajo y fraguado con la correcta manipulación. En los ionómeros vítreos modificados con resinas, también la proporción polvo-líquido y los tiempos de mezcla y trabajo son datos relevantes, y se incorpora también la información acerca del tiempo de activación y del espesor de capa que puede utilizarse para garantizar una correcta polimerización del componente orgánico.